Les voy a invitar a buscar un pasaje en Hebreos capítulo 13. Es el último capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y yo no sé, hermanos, si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero parece que cada vez más se disfruta la cena del Señor. Pasa el tiempo y uno va encontrando nuevas cosas en la cena del Señor, o van impactando nuestro corazón de manera distinta aquellas cosas que nosotros hacemos memoria en la cena del Señor. Hoy día escuchábamos dos porciones de la palabra respecto de la entrega del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo dispuesto a tomar un cuerpo de hombre y venir a este mundo. Pero no solo eso, estuvo dispuesto a hacerse obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Y seguramente ese concepto, hasta la muerte y muerte de cruz, remarca que era una muerte no solo muy dolorosa, sino como hoy día hemos meditado, una muerte cargada de vergüenza, cargada de dolor, cargada de sufrimiento por parte de nuestro Señor Jesús. Y cuando uno medita en eso, cuando uno medita en lo que el Señor Jesucristo hizo, probablemente en palabras de Pablo, el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, uno piensa, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amar a aquel que estuvo dispuesto a sufrir esa vergüenza, a sufrir ese dolor por amor a nosotros? Pablo le escribe a los Corintios y dice, al que no conoció pecado, nuestro Señor perfecto, hombre, pero sin pecado, perfecto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es un hecho, hermano, eso ya sucedió. Nuestro Señor perfecto, glorioso, fue tratado en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, y nosotros ya hemos sido justificados delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso uno se pregunta cómo no amarlo y cómo no querer vivir vidas para su gloria. Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, tiene que ver con eso, con vivir vidas para su gloria, con que estas verdades respecto de quién es Cristo, estas verdades respecto de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, impacten nuestras vidas para que nuestras vidas sean transformadas. Leamos entonces solo 2 versículos, hermanos, para en honor al tiempo, en tal que yo me paso harto del tiempo y ya no me retan tanto porque me conocen y me quieren. Acá como no me conocen tanto, no me voy a pasar para que no me reten. ¿Ya? Tengo un reloj aquí, este está bien, ¿cierto? 11:24, ¿sí? ¿Está bien? Ya, y tengo hasta las 12, ¿sí? Me comprometo a no pasarme. Es un compromiso raro en mí. 13, Hebreos 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Si tuviéramos que situarnos en qué parte de la epístola a los Hebreos está este llamamiento, tenemos que decir que está en la última parte, que es la parte más práctica, si lo podemos decir de esa manera, o de llamamientos prácticos, o como algunos han llamado la parte de la ética cristiana, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos que vivir, pero en base a lo que se nos ha enseñado. Habitualmente las cartas del Nuevo Testamento tienen esta estructura. Primero, una parte de enseñanza clara, y luego llamamientos prácticos, llamamientos a que nuestras vidas sean transformadas, pero en vista de esa enseñanza.
de acuerdo a lo que se nos ha dicho, ahora se nos pide hacer cosas. Desde el punto de vista de los verbos, hay verbos en indicativo, esto eres tú en Cristo, esto Cristo ha hecho por ti, y luego vienen estos verbos en imperativo, entonces tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, tenemos que obedecer. Eso se repite en esta epístola a los hebreos. No sabemos quién la escribió, no tenemos la certeza como en otras que sabemos que Pablo las escribió y que Pablo tenía esa estructura, pero a pesar que no sabemos quién es el autor humano de esta epístola, mantiene esa estructura. Nos enseña, nos da muchas enseñanzas respecto de Cristo para luego pedirnos a nosotros algunas cosas de nuestra vida. Y si tuviéramos que resumir así de manera bien gruesa, así como bien resumida, ¿de qué se trata la epístola? ¿De qué se trató la parte doctrinal de la epístola? Lo que tenemos que decir es que se trata de mostrar a Cristo como superior. Y eso comienza en el capítulo 1. Uno en el capítulo 1 ya comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, dice. Pero luego seguimos la lectura y va a decir que es superior a Moisés, superior a la ley, superior al sacerdocio de Aarón, superior a absolutamente todo. Así que si tuviéramos que hacer este resumen burdo, si usted me permite la expresión, este resumen así muy grueso respecto de qué se trata la epístola a los hebreos, tenemos que decir que se trata de Cristo, de Cristo como superior a absolutamente todo, de Cristo como suficiente, de Cristo como supremo. Por lo tanto, ahora el escritor nos lleva a unas exhortaciones prácticas, a mandatos, nos lleva a pedirnos cosas que solo se cumplirán si estamos aferrados a este Cristo superior. No hay otra forma. No nos presenta a Cristo superior para luego decir, tú puedes solo. No, ya que Cristo es superior, ya que Cristo es suficiente, entonces, aferrado a Cristo, podemos vivir vidas para su gloria. Un autor decía, por todo esto, por quien es Cristo, por lo que Cristo ha hecho, por lo tanto, por lo que es en ti, aquí está el tipo de vida que tú tienes que vivir para Él. Para Él. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a ver es esto. Un llamamiento de cómo nuestra vida es transformada para su gloria, pero aferrado a Cristo. No podemos perder eso, aferrado absolutamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver una exhortación del autor de la carta, pero que se transforma en una expresión de deseo. Es como si yo le dijera a ustedes, quiero que me escuchen hasta las 12:30. Esa es mi exhortación. No va a pasar, hermano, me comprometí a terminar a las 12. No, es un ejemplo, solo un ejemplo. Le estoy diciendo, quédense sentados, es la exhortación, me escuchan hasta las 12:30. Pero viene de mi deseo de hablar hasta las 12:30. Y en este caso cambia a una oración para que Dios permita que eso suceda. Lo que el escritor de esta carta hace es decirles, hagan algo, porque yo lo deseo tan profundamente que voy a pedir a Dios que lo haga. Y ahí vamos a ver esta aparente contradicción o esta aparente tensión. ¿Es Dios, soy yo o algo sucede en mi vida por Dios que hace que yo también lo haga? Suena enredado, pero lo vamos a ver a medida que avancemos en el pasaje. Así que, hermanos, quiero que en estos minutos que tenemos juntos podamos ver tres cosas respecto de este pasaje, solo tres cosas que nos ayuden a entender de alguna manera lo que Dios quiere en nuestra vida. Vamos a hablar de el gran Dios de paz. Lo primero que el autor resalta es el gran Dios de paz que tenemos. En segundo lugar, vamos a hablar de el gran pastor redentor. Primero el gran Dios de paz,
segundo lugar, el gran pastor redentor, y en tercer lugar vamos a hablar de esta gran obra en nuestras vidas. 3 cosas grandiosas: el gran Dios de paz, el gran pastor redentor y la gran obra que Dios hace en nuestras vidas. ¿De qué se trata esto? Veamos. Fíjese cómo parte el versículo: y el gran Dios de paz. Para nosotros cuando escuchamos el concepto de paz o que hay un Dios de paz, podemos considerar el concepto paz desde nuestra propia óptica, y seguramente depende de lo que estemos viviendo, va a ser lo que más nos llame la atención. No es lo mismo hablar de paz hoy día aquí en Nueva York que hablar de paz, por ejemplo, en Jerusalén. No van a entender lo mismo las personas que escuchen el concepto paz, o en Ucrania. No es lo mismo, porque su necesidad de paz tiene distintas facetas. No es lo mismo que yo hable de paz a alguien que está sufriendo mucho, a que le hable de paz, por ejemplo, a un inconverso. Porque son necesidades distintas de paz. La paz en la Escritura, o cuando hablamos de paz en la Escritura, por lo menos podemos pensar en 3 aspectos de la paz. El primero es pensar en la paz con Dios, que es la paz que necesita todo aquel que aún está sin Cristo. La Escritura muestra claramente que nosotros desde que nacemos como pecadores que ofendemos continuamente a Dios con nuestro pecado, al Dios santo y glorioso que ha creado los cielos y la tierra, y que por lo tanto estamos en una situación de separado de Dios. Romanos capítulo 5 dice: si siendo enemigos, esa era nuestra situación antes, fuisteis reconciliados. Por lo tanto, aquel que está sin Cristo necesita tener paz con Dios. Ese es uno de los aspectos de la paz. También está la paz en medio de las dificultades. Y de alguna manera nuestro hermano nos hablaba en la primera parte. Cuando estamos en las tormentas, cuando estamos en aquellos momentos duros de nuestras vidas, cuando estamos llenos de afán y de ansiedad, lo que necesitamos es paz. Y Pablo, por ejemplo, a los filipenses les dice que no estén que no se afanen por todo, que su ansiedad no los consuma, sino que se presenten delante de Dios con oración, con ruego, con acción de gracia, y agrega: y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya no es esa paz que necesita el inconverso con Dios, sino que ahora al que es creyente es la paz de Dios, confortando nuestros corazones, consolando nuestros corazones. Hace poco más de un mes atrás, con Francisco perdimos a un gran amigo, un hermano y amigo muy cercano, probablemente de mi edad, la persona que yo he conocido con más dones y con más amor por conocer a Dios. 41 años. Y créanme, hermanos, que ha sido un momento muy duro, personalmente, y lo único que sostiene es la paz de Dios. Lo único que consuela la pérdida de un amigo tan cercano es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero además, y por eso decía que hay 3 aspectos que uno puede pensar. Esta carta fue escrita a hebreos, así se llama, ¿cierto? Epístola a los hebreos. Y la verdad que para los hebreos el concepto de paz era distinto al nuestro, era mucho más amplio. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el saludo común entre hebreos? Shalom, ¿cierto? Y eso significa paz. Pero mucho más que quietud, es mucho más que consuelo. En términos de los hebreos, la paz es un concepto mucho mayor, que abarca todas las áreas de la vida del hebreo. Cuando ellos se decían shalom, cuando ellos se decían paz, estaban pensando en algo mucho más que quietud en la tormenta. Estaban pensando en todos los aspectos de la vida. Un comentarista dice: la palabra paz en hebreo significa bienestar completo, satisfacción total, la realización de las aspiraciones más profunda. Por lo tanto, cuando el escritor a hebreos les dice el Dios de paz,
le está diciendo que el Dios que está obrando en sus vidas es el Dios que puede y que quiere dar la mayor satisfacción al alma, la mayor bendición al alma, y quiere que aquellos que le adoran sean plenos. ¿Quién me ayuda? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, tiene varios discursos del Señor. Vamos a ir al primer libro del Nuevo Testamento y al primer discurso del Señor. ¿Quién se acuerda cuál es? Una pista, es el más conocido de todos. El Sermón del Monte. Muy bien, no sé quién me respondió. El Sermón del Monte. ¿Y se acuerdan cómo comienza el Sermón del Monte? Comienza con las bienaventuranzas. ¿Y qué es ser bienaventurado? Es ser pleno. Es tener todas las áreas de la vida en plenitud. Por lo tanto, si nosotros decimos que el primer libro del Nuevo Testamento contiene el primer discurso del Señor y que sus primeras palabras son bienaventurados, debemos entender que Dios quiere nuestra bienaventuranza, nuestra plenitud, nuestra paz, nuestro shalom, diría un hebreo. Ya, Jaime, pero ¿y el Antiguo Testamento pasará algo parecido? Salmo, ¿se acuerda del libro de los Salmos? El Salterio. Incluye todas las áreas de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida. Créame que en este mes difícil que me ha tocado vivir, uno de mis refugios ha sido el libro de los Salmos. En mi iglesia hemos estado hablando de distintos salmos porque son maravillosos para esos momentos de duda, para esos momentos de dolor, para esos momentos difíciles. Son de ayuda para esos momentos de adoración, cuando vamos todos juntos a adorar y tenemos esos cánticos graduales, ¿se acuerda? En que el pueblo iba adorando. El libro de los Salmos es maravilloso. Y el libro de los Salmos tiene una puerta de entrada. Una puerta de entrada. Los Salmos no están ordenados cronológicamente. El Espíritu Santo quiso que estuvieran ordenados como están ahora, que no es cronológicamente. Y tenemos una puerta de entrada. Ayer cuando llegamos con Panchito acá, dijimos, demos una vuelta por la ciudad para disfrutar Nueva York. No venimos casi nunca. Y una de las cosas que enfrentamos fue, y ya se me olvidó cómo se llama, pero algo así como Washington Square Park, algo así, ¿no? ¿Puede ser? El parque de Washington, ¿sí? No, pero el de Washington, que tiene como un portal, así tiene un... ¿Dónde está la universidad? Washington. Sí, Washington se llama. La Universidad de Nueva York. ¿Puede ser? Sí, hay un parque. Y yo miraba ese portal y decía, mire, el libro de los Salmos es como así. Comienza como con un portal. Comienza con 2 salmos. Por supuesto, el 1 y el 2, ¿cierto? ¿Cómo comienza el Salmo número 1, que muchos de nosotros conocemos? Bienaventurado el varón. ¿Y cómo termina el Salmo 2? La otra parte de este portal. Bienaventurados todos los que en él confían. De alguna manera, el libro de los Salmos nos dice, ¿quieren ser plenos? Dios quiere que sean plenos. Vengan, entren y vean cómo funciona. Por lo tanto, hermanos, pregunto, ¿Dios quiere nuestra plenitud? Parece ser evidente que sí. Parece ser claro que Dios quiere nuestro shalom, nuestra paz. Así que, hermanos, cuando pensamos en Dios, no tenemos que decidir con cuál de estas 3 paz nos quedamos, porque la verdad es que Él ha logrado estas 3 paz en nuestras vidas. Él nos ha salvado dándonos la paz con Él. Él nos sostiene en medio del dolor, dándonos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y Él es quien nos da la paz más completa de nuestra vida, quien sostiene nuestra vida y en quien realmente podemos ser felices. El problema es que perdemos mucho tiempo buscando la felicidad en este mundo. Perdemos mucho tiempo jugando con castillos de barro, decía C.S. Lewis, cuando tenemos una hermosa playa que Dios nos ha dado para disfrutar de su gloria. Qué paz es la que este gran Dios de paz nos da, la paz más completa, la más maravillosa, la paz plena. Pero fíjese que el autor agrega algo. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pone esto acá? Podría haber dicho el gran Dios de paz que creó los cielos y la tierra, ¿cierto?
una tremenda muestra de su poder. Romanos dice que por las cosas creadas, nosotros vemos las cosas invisibles de Dios. Dice que se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios se revela a través de la creación. El otro día viajando por este país con Panchito íbamos leyendo el Salmo 19, que comienza diciendo que los cielos dan cuenta de la gloria de Dios. La creación habla de Dios, de lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero aquí el autor decide hacernos pensar en la resurrección de Cristo. En medio de un texto que nos está llamando a vivir vidas para su gloria. Y quiero sugerir lo siguiente, hermanos. Cuando el autor nos muestra que este gran Dios de paz fue el que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, quiere que usted y yo pensemos en su poder. Quiere que usted y yo meditemos respecto del tremendo poder que hay en Dios. Y cuando habla de la resurrección y no de la creación, es precisamente porque en la resurrección del Señor Jesucristo ese poder se hace más visible aún que en la creación. No le pido que me crea a mí, acompáñeme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 comienza el apóstol Pablo enseñando sobre nuestra salvación, sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para la alabanza de su gloria. Pero en el versículo 15 el apóstol Pablo ora y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y fíjese ahora, hermano, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese la manera en que el apóstol Pablo habla de la resurrección del Señor Jesucristo. No solo es poder, sino que es la supereminente grandeza de su poder. A esto en español le llamamos una hipérbole, ¿cierto? Cuando empezamos a acumular cosas para mostrar lo grande que es lo que queremos decir. Supereminente grandeza de su poder, fíjese, para con nosotros. Ese poder es para la iglesia. Esa supereminente grandeza de su poder es hacia la iglesia. Es un poder que la iglesia tiene disponible para con nosotros, los que creemos. Y va a acumular sinónimos de poder, fíjese, según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándolo absolutamente sobre todo. Fíjese, hermano, que lo que quiero decir es que cuando la Escritura nos llama a considerar la resurrección del Señor Jesucristo, es porque hay un tremendo poder, un supereminente gran poder, pero que está disponible para con nosotros. No solo Dios es poderoso, sino que su poder es hacia la iglesia, es hacia los que creemos, precisamente para que vivamos vida para su gloria. No nos deja solos en este llamamiento de vivir para Él, sino que su poder, no solo su poder, su inmenso poder, no solo su inmenso poder, sino su supereminente gran poder, está disponible para la iglesia. Está disponible para ti y para mi hermano, para que podamos vivir estas vidas para su gloria. Y el gran Dios de paz, que resucitó al Señor Jesucristo, ese gran poder disponible para con nosotros, ese gran poder actuando para con nosotros, para que vivamos vida para su gloria. Hermano,
que el Señor pueda abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver, conocer y disfrutar del hecho de que el Dios de paz es todopoderoso para transformar nuestras vidas. ¿Cuál era nuestro primer punto entonces? El gran Dios de paz, que desea todo nuestro bien. Nuestro segundo punto es el gran pastor de las ovejas. Fíjese lo que dice el versículo 20 también. Hablando del Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas. ¿Sabe qué? Este es el único lugar en la carta donde al Señor Jesucristo se le llama pastor. Partimos diciendo que esta carta habla centralmente de la persona del Señor Jesucristo como superior a todo. En todas las facetas que uno puede considerar, el Señor es superior. En algunas muy conocidas, como que es superior que los ángeles, en otras muy conocidas, como que es superior a Moisés, superior a la ley, Él es el cumplimiento de la ley. En el mismo Sermón del Monte Él dice que no vino a abolir la ley, sino a hacer su cumplimiento. Pero en otras un poco más desconocidas o no tan comunes como su sacerdocio, cuando habla de que Él es sumo sacerdote y que es de la línea de Melquisedec, en todas las facetas, en conocidas y no tan conocidas, en las que manejamos de memoria rápido y en aquellas que nos cuesta un poquito más incluso entender, pasajes no muy fáciles ahí al medio de la carta, en todas Cristo es superior y nunca le había llamado pastor. Hasta este momento. Hasta este momento en que dice que es no solo el pastor, sino que es el gran pastor de las ovejas. Probablemente el autor esté pensando en Moisés como aquel pastor de Israel. Esté nuevamente diciéndonos que es superior a Moisés también en esta faceta de pastor. Que Moisés de alguna manera como el gran pastor de los hebreos, insisto que la carta fue escrita a hebreos, ese gran líder que ellos recuerdan. Francisco está estudiando a Moisés, yo lo veo, conversamos en el auto. Si les cuento cuánto he manejado estos 3 días, hermanos, no me van a creer. Mucho. Después les cuento la vuelta que hemos dado. En todas estas horas manejando hemos hablado y Francisco vibra hablando de Moisés. Está estudiando a Moisés y es maravillosa la vida de Moisés. Pero Moisés no deja de ser una sombra débil que apunta al cumplimiento más maravilloso que es el Señor. Y aquí hay una nueva área. Si Moisés fue aquel pastor en el Nuevo Testamento de Israel, aquel que los hizo pasar por el Mar Rojo, fíjese, recién nos ha hablado de la resurrección. Hay cierto paralelo. Pero ¿qué tiene esto de importante? ¿Qué hacía un pastor en Israel? ¿Qué hizo Moisés por Israel? Lo sacó, abrió el mar, los guió, les dio, desde el punto de vista humano, fue el que los guió y condujo las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Cuando Dios le dijo a Moisés, dale tú, te voy a dar la tierra, pero no a este pueblo. De hecho, debiera destruirlos. Y Moisés, como buen hombre, dice, sí, Señor, destrúyelo nomás, total, tú de mí puedes hacer otro pueblo grande. ¿Eso dice Moisés? No, dice, yo me pongo en la brecha. No, es tu pueblo, yo estoy guiando a tu pueblo. Y se pone como representante del pueblo e intercede delante de Dios por el pueblo, porque era un pueblo que amaba, cuidaba, protegía y guiaba. Y fíjese que ese mismo paralelo, ahora el escritor nos dice, hermanos, tú tienes un pastor más grande que Moisés, porque tienes al gran pastor. Y esto no es nuevo, porque el mismo Señor Jesucristo había dicho, yo soy el buen pastor, el pastor perfecto, el pastor excelente, el pastor glorioso, que los cuido, que los guío, que los amo. Hermano, ¿me permiten un paréntesis chiquitito? Usted y yo tenemos unos pastores humanos que Dios nos ha dado en nuestras iglesias. Hombres débiles,
como todos nosotros, pero que se ponen en la brecha. Se lo digo como espectador, hombres que muchas veces lloran, y lloran como niños por sus ovejas, por las ovejas del Señor que ellos tienen que pastorear. Hombres que se comprometen, hombres que cuando tienen que hacer algo tan maravilloso como llevar a alguien a cumplir sus sueños, dicen, no me gustaría haber estado aquí, yo escuché a mi hermano delante. Porque están comprometidos con su iglesia. Dedican tiempo, fuerza, emoción. Si me permite una invitación, hermano, ame a sus pastores. Respeta a sus pastores. Considera a sus pastores. Y desde la carta a los Hebreos, no se olvide de ellos. Considere su conducta, su fe. Imítenlos. Obedézcanle. Ámenlos. Son hombres con complicaciones como usted y como yo, con tareas difíciles de enfrentar en su propia familia, en su propio trabajo, en sus propias vidas como usted y como yo, pero que además sirven al Señor, cuidándonos, pastoreándonos. ¿Cómo no amar a estos pastores que nos guían, que nos alimentan, que nos acompañan? Ahora, saliendo del paréntesis, si pequeños pastores humanos nos dan estas cosas, si la sombra que era Moisés, el pastor de Israel, y que podemos ver en el libro de los Éxodos del Éxodo de manera tan maravillosa, hacen todo esto, ¿cuánto más no nos dará el gran pastor perfecto? ¿Cómo no nos sustenta Él? ¿Cómo nos vela por nosotros? ¿No dice acaso esta misma epístola que intercede por nosotros todo el tiempo? ¿No dice esta misma epístola que es Él nuestro representante como sumo sacerdote en la presencia de Dios, y un sumo sacerdote que además se compadece? Fíjese lo que dice que este sumo sacerdote, este pastor que está en los cielos, es quien nos ama tanto que se compadece de nosotros. Su corazón es movido hacia nosotros, porque además nos entiende, porque pisó esta tierra, porque se hizo hombre sin pecado, pero conoció nuestras tentaciones, nuestros dolores, nuestras dificultades. ¿Cómo no desear a este gran pastor? ¿Cómo no amar a este gran pastor? Sabe, hermano, es un hecho que necesitamos un pastor, siempre. La iglesia necesita pastores humanos, se los decía recién en el paréntesis, pero es porque nuestras vidas en realidad necesitan siempre ser pastoreadas. Un escritor decía, nuestra alma está hecha para tener un pastor. Y el Señor mismo siempre se presentó como el pastor, el buen pastor, el pastor excelente, el pastor que dio su vida por las ovejas. Incluso Apocalipsis, cuando miramos para el futuro, nos dice que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Incluso en el cielo, Él será nuestro gran pastor. Vamos armando nuestro puzzle. Tenemos a un gran Dios de paz, que quiere nuestro bienestar, que desea nuestra bienaventuranza, nuestro florecimiento, que es todopoderoso, por lo tanto lo puede lograr. Tenemos a nuestro gran pastor que nos ama, nos cuida, nos protege y desea también nuestra bendición. A tal punto que es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Versículo 20 dice, este gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y esta es su sangre. Dios resucita de los muertos a aquel que puso su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por nosotros. Dios hace un pacto con su pueblo y hará un pacto eterno, que no me volveré atrás a hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios cumple su pacto y la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, su sangre derramada son el sello de ese pacto.
Yo decía al principio que cada vez disfruto más la cena. Y cuando leía el texto que estaba puesto ahí, respecto de la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Y golpeaba en mi corazón saber que Dios dice, yo seré su eterno Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su eterno Dios. Una relación maravillosa, sellada con la sangre del Señor Jesucristo. Para nuestro bien. Para que vivamos vida para su gloria. Nuestro tercer punto rápidamente porque me quedé sin tiempo. ¿Cómo se viven vidas para su gloria? Porque hay una gran obra que Él está haciendo. Fíjese el versículo 21. Está pidiendo, y el gran Dios de paz, versículo 20, versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Hermanos, ¿quién hace la obra? El Dios de paz. Él está trabajando en nuestra vida. Es el Dios de paz, el que está cambiando, transformando nuestras vidas, reparando lo que está roto. Este concepto, os haga aptos, a ser aptos, tiene la idea de reparar. Era aquella palabra que se usaba cuando los pescadores remendaban las redes, reparaban las redes, recuperaban lo que estaba roto, poner en condición apropiada, hacer completo. La idea es que es Dios quien está equipando espiritualmente al creyente para toda forma de buena obra, para todo bien, para hacer así su voluntad. ¿Le suena esto de hacer aptos, de hacer completos a hombres de Dios? En palabras de Pablo, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hace Dios? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, apto, perfecto, completamente adecuado para toda buena obra, para hacer su voluntad, para vivir vidas para su gloria. Dios por medio de su palabra trabaja en nuestras vidas. Dios por medio de su palabra impacta nuestras vidas. Por eso es que es necesario que conozcamos su palabra. Por eso es que es necesario que podamos conocer cada vez más y más la palabra de Dios. Que enfoquemos nuestra vida en poder conocer más lo que Él nos ha revelado. Porque es su palabra la que nos prepara, es su palabra la que nos impacta, es su palabra la que nos transforma. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios que la manera en que somos santificados es viendo la gloria del Señor como por un espejo. ¿Dónde vemos la gloria del Señor? En su palabra. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. Eso es santificación, hermanos. Es que veamos a nuestro Señor, veamos su rostro glorioso por medio de la revelación de las Escrituras para ser transformados y para ser cambiados por la palabra. Y así, 1 Pedro 5 nos dirá que Dios, nuestro maravilloso, nuestro gran Dios, más el Dios, 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. ¿Y qué agrega Pedro? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Él haciendo en nosotros, versículo 20, toda buena obra. Es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Es como raro, mire, Dios tiene que hacer para que nosotros podamos hacer. Dios obra en nuestras vidas para que nosotros podamos obrar. Hay una responsabilidad en nosotros. Pablo, y con esto termino, a los filipenses les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios haciendo en nuestra vida lo que es agradable delante de Él. ¿Y cómo termina el versículo?
al cual, Jesucristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya que todo lo que hacemos bien ante los ojos de Dios es en última instancia una obra de Él, por medio del Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Que nuestras vidas sean para su gloria, porque en esas vidas que glorifican a Dios encontramos la bienaventuranza, nuestra paz, nuestra verdadera felicidad, nuestra plenitud, viviendo vida para su gloria. Que Él bendiga su palabra.